Un tema de que antes por ahí se hablaba un poco más, de crear conciencia del correcto uso de una guardia de urgencias y de emergencias. Qué importante que la comunidad tome conciencia, conozca para qué existen estos espacios, cuál es su razón de ser y cuándo debemos acudir y cuándo debemos hacer una consulta más programada con nuestro médico o médica de confianza. ¿Hay diferencia entre emergencia y urgencia? Sí, si bien las guardias en general atienden urgencias y emergencias y otro tipo de problemas de salud, la emergencia es cuando el riesgo de vida es inmediato, es extremo y eso hay que resolverlo en poco tiempo, en pocos minutos. La urgencia también hay un riesgo de vida más inminente, quiere decir que es una posibilidad de que eso ocurra. ¿Hay diferencia entre urgencia y emergencia? Sí, la emergencia es cuando hay un riesgo inmediato de la vida de la persona y eso lo tenemos que resolver rápidamente y en poco tiempo. La urgencia, si bien hay un riesgo también para la vida de esa persona, nos da un poquito más de tiempo para la actuación, tenemos un poco más de holgura en los tiempos para poder resolver el problema. ¿La gente entiende lo que es una guardia médica, lo que es una emergencia, una urgencia, cuando va a hacerse atender? Sí, lo que yo observo, digamos, y por ahí lo que pensamos desde los servicios de salud, es que el concepto de la urgencia es bastante subjetivo. Para algunas personas consideran de que tener una fiebre y sentir mucho malestar es una urgencia y necesitamos que la respondan o la resuelvan de forma inmediata. Y esa subjetividad muchas veces hace que hagamos un mal uso del espacio de guardia. Para el sistema de salud, una urgencia es donde hay un riesgo de vida de la persona y que tenemos poco tiempo para hacer un diagnóstico y tratar de resolverlo. Las otras consultas que quizás puedan poner en riesgo a la persona, que quizás puedan, digamos, afectar de forma variable, moderada o severamente la salud, pero que nos da un poco más de tiempo para pedir estudios, hablamos de 24, 72 horas, una semana, que sí, no decimos que va a afectar, a veces el síntoma nos lleva a pensar que es grave, que es urgente, pero solamente tenemos que aliviar el síntoma y ver qué lo está trayendo. Como ese concepto es muy variable y algunas personas piensan que lo que les está pasando es grave y es peligroso para su salud, los motiva a hacer una demanda y un uso de la guardia que quizás está pensada para atender y resolver otros problemas. El enfermero, el médico, vamos a suponer, o en una ambulancia el chofer, tienen que estar el mayor tiempo en una tranquilidad y en un descanso porque su mente tiene que estar lúcida y descansada para actuar en el momento de gravedad. Cuando una persona entra y tiene un estado crítico, se puede morir, ese equipo tiene que estar bien de aquí, no cansado, quizás por haber atendido 20, 30 personas que no tengan cosas graves, para poder dar una mejor respuesta, porque esa persona si no se muere. Entonces tenemos que crear conciencia en esto. A veces las personas no hacen un uso inadecuado de la guardia porque se abusen o porque a veces no saben a dónde ir o a dónde fueron no consiguieron un turno. O a veces los sistemas hospitalarios o los centros de salud no están diseñados para atender lo que nosotros llamamos demanda espontánea. ¿Qué es la demanda espontánea? Yo hoy me levanto, me duele la panza, tengo vómitos, hoy me levanto, tengo fiebre y quiero que me resuelvan el problema en el día. Tratemos de que sea la mañana, de que sea la tarde. Eso se llama demanda espontánea. No necesariamente se tiene que resolver en una guardia. Debemos, los sistemas de salud, generar espacios para que podamos resolver esos problemas. Nunca vamos a resolver el 100%. En general, este problema del abuso o del sobreuso de la guardia es un problema a nivel mundial. Por eso se implementaron los sistemas de triage para organizar la consulta. Nosotros sabemos que la demanda espontánea, es decir, los problemas agudos de las personas, aunque no sean graves, deben resolverse en las primeras horas, no vamos a poder canalizarlas en un consultorio, en un centro de salud, y un pequeño porcentaje va a terminar acudiendo a la guardia. A veces también por motivos personales, no sé, una persona trabaja todo el día, no tiene posibilidad de ir al centro de salud que está abierto solo de mañana, bueno, va a la tarde o a la noche a la guardia. A veces también hay condiciones individuales que motivan ese uso. Pero si uno organiza la guardia, digamos, aumenta la cantidad de médicos, de personal, puede ayudar a organizar con un sistema de triage por códigos, el código verde, que es lo que no es grave y que tenemos mucho tiempo para resolver, el amarillo, que tenemos un poco menos de tiempo, 2 a 4 horas y hay que resolverlo, y los códigos rojos, que son inmediatos. Con esa organización y que la población conozca y entienda y comprenda y tenga paciencia,
Todos pueden ser atendidos, pero obviamente respetando la gravedad de cada situación. Es una educación que hay que hacer con los pacientes, ¿no? Es continua, es continua. Nosotros como sistema sanitario debemos escuchar la voz de la comunidad, debemos saber qué están necesitando, debemos saber en qué lugar hay que fortalecer esta presencia de consultorios de demanda espontánea, si tenemos que ampliar los horarios, si tenemos que contar con más personal, si tenemos que hacer educación y prevención. Y por otro lado, cuando nos toque ir a una guardia, tener la adecuada paciencia y la comprensión de que este equipo está ahí para salvar la vida de pacientes críticos, para que cuando a vos te pase algo grave y urgente, ese equipo esté descansado, entrenado para dar esa respuesta adecuada. No puede estar cansado ese profesional, ¿sí? Hoy por hoy la mayoría de las guardias de nuestra localidad están pensadas con menos horas. Nuestros trabajadores, los trabajadores de nuestro sistema ya no existe prácticamente esa guardia de 24, de 48. Yo cuando empecé a trabajar hace algunos años atrás, habían guardias hasta de 48 horas. No existe más. Ahora están haciendo guardias de 6, de 8, de 12 como mucho, y generalmente son más de un médico. Entonces, se ha fortalecido ese punto. Ahora lo que necesitamos un poco también es el acompañamiento de la comunidad para conocer cómo funciona el sistema y para tener, la consulta adecuada según el espacio donde corresponda. Bueno, y ya para ir cerrando este bloque, el tema del balance de fin de año, el propósito de vida, no sé si en pocas palabras lo podemos resumir. Sí, lo podemos resumir. Todos terminamos el año y hacemos un balance. ¿Cómo me fue en el año? ¿Cómo estuve? Si algún objetivo que yo me propuse lo alcancé, lo cumplí, qué propósitos o propuestas tengo para los próximos meses o para el próximo año. Entonces, bueno, desde la medicina integrativa, invitar a todas las personas a que se encuentren con ellos mismos y hagan una evaluación de cómo están, por dónde los hizo transitar la vida este año, qué cosas pudieron hacer por su salud. Ese balance es muy necesario, es una conciencia plena de cómo estoy, de cómo estuve, y que eso me sirva para proyectar, para tener sueños, deseos, propósitos. Entonces, bueno, creo que es una época propicia para hacer estos cierres, estos balances y plantearnos estos propósitos para lo que viene. ¿Lo anotamos? ¿Hacemos? Está buenísimo, como rito está buenísimo anotarlo, prender una velita y ponerlo a los pies de esa luz, el que de pronto reza ponerlo en una oración, es una cuestión simbólica. Y nosotros somos seres simbólicos, todo lo que hacemos tiene un significado. Entonces, ¿por qué no? Lo vamos a escribir. Escríbanlo y deseenlo con todo el corazón para esto lindo que se tiene que venir.